Bienvenidos chicos, vamos a resolver aún problemas con integración por partes. Esta vez en el cuestionario 12 tenemos en la pregunta 1 esta integral, ¿sí? Indefinida. Vamos a tomar la integral de acuerdo a las reglas de la integración por partes. Escribimos la integral y luego tenemos que identificar dos variables, u y el diferencial de b. A u la vamos a elegir como el logaritmo, dado que su derivada es bastante sencilla, y vamos a integrar por su parte el diferencial de b, que viene representado por la raíz de x multiplicada por el diferencial de x. La raíz de x se puede escribir como x a la 1 medio, sí, para tomar rápidamente su integral, y procedemos a derivar u primero, esto es 1 sobre x diferencial de x, e integramos b. La integral de este número es x a la 3 medios multiplicado por 2 tercios, ¿sí? Este 2 tercios en principio aparece como un 3 medios dividiendo, pero se lo puede reescribir de acuerdo a la regla de medios por medios y extremos con extremos. Aquí escribimos la representación de integración por partes, u por b, y la integral de b de u. Multiplicamos ambos términos y tenemos que esto es 2 tercios de x a la 3 medios por el logaritmo natural de x menos la integral de 2 tercios por x a la 3 medios por 1 sobre x multiplicado por el diferencial de x. 2 tercios puede salir fuera de la integral y luego escribimos 2 tercios integral de lo siguiente. Estos dos términos admiten que yo pueda realizar una resta de exponentes. Así, podría escribir, conservando la base, el exponente superior 3 medios menos el inferior, que es 1. ¿Sí? Aquí hay un exponente 1. Escribo la base y, de acuerdo a mínimo común múltiplo, el mínimo es 2, y restamos 3 menos 2, me queda como exponente 1 medio, ¿sí? Es decir, dentro de la integral debería escribir x a la 1 medio multiplicado por el diferencial de x. ¿Sí? El x a la 1 medio sale de esta expresión. Ahora vamos a integrar x a la 1 medio. Esto es 2 tercios por x a la 3 medios logaritmo natural de x menos 2 tercios de x elevado a la 3 medios multiplicado por 2 tercios. ¿Sí? Que es la misma integral que teníamos ahí en el de b. Más una constante de integración, dado que la integral es indefinida. Multiplicamos este par de números y hemos concluido así el ejercicio. Tenemos aquí que esto es menos 4 novenos multiplicado por x a la 3 medios. Adicional a ello, si deseamos, podríamos comparar estos dos términos y darnos cuenta que aquí hay un factor común. 2 tercios multiplicado por x a la 3 medios es un término compartido de este par. Así podríamos escribir 2 tercios por x a la 3 medios multiplicado por logaritmo natural de x menos 2 tercios, cerramos el paréntesis y sumamos eso a la constante. De esa manera concluimos el ejercicio. Vamos a continuar resolviendo ejercicios sobre integración por partes. Esta vez tenemos la integral de x por una función trigonométrica de ángulo medio. Vamos a escribir la integral y vamos a encontrar las variables nuevas que me permitan resolver el problema por integración por partes. Escribimos la integral y elegimos como nuevas variables u y diferencial de b. Voy a escribir aquí u y el diferencial de b. A u la elegimos como x, ¿sí? Y de b como el seno de x medios de x. Si derivamos el diferencial de u, vendría a ser igual al diferencial de x. Por otra parte, b
es la integral del seno, eso es menos coseno de x medios multiplicado por la derivada interna, ¿sí? Bueno, dividido para la derivada interna. Esto debe ser dividido para un medio, pero si lo multiplicamos, esto es la multiplicación por 2, ¿sí? De acuerdo a extremos con extremos y medios con medios. De esta manera tendría menos 2 coseno de x medios, ¿sí? Me queda el 2 multiplicando al coseno. Reemplazamos las variables aquí. Escribimos u por b, restamos de la integral de b de u. El producto u por b viene a ser este producto en línea diagonal. Esto es 2x, sí, negativo, por el coseno de x medios menos la integral de menos 2 coseno de x medios que multiplica al diferencial de x. Menos 2 puede salir de la integral, entonces le escribimos, aquí tenemos una x multiplicada por coseno de x medios, menos por menos va a ser más, 2 veces la integral de coseno de x medios de x. Hecho esto, nada más basta integrar el coseno. Esto es menos 2 que multiplica a x por coseno de x medios más 2 veces la integral del coseno es la función trigonométrica seno, en este caso del ángulo x medios, dividido para la derivada interna. Eso es un medio más la constante de integración. El término medio, por extremos con extremos y medios con medios, se puede escribir multiplicando simplemente como un 2. ¿Sí? Finalmente, haciendo esa multiplicación, tendríamos menos 2 por x por coseno de x medios, que suma a 4 veces seno de x medios más una constante. Y de esa manera hemos concluido con el ejercicio. Vamos a resolver esta integral por el método de integrales por partes. Tenemos la integral de una exponencial con una función trigonométrica. Vamos a elegir las variables de integración. Tenemos que escribir en este caso a u como la función trigonométrica coseno de x y al diferencial de b como el exponencial de x multiplicado por el diferencial de x. ¿Sí? La parte del exponencial siempre se elige como el de b. Por lo tanto, el coseno debe ser u. Si derivamos u, tendremos que la derivada de coseno es menos seno de x por el diferencial de x, y luego integrando de b para a de x, esto es simplemente e a la x, ¿sí? Reemplazamos aquí, de acuerdo a la regla de integración por partes, esto es u por b menos la integral indefinida de b multiplicado por el diferencial de u. Reemplazamos respectivamente cada una de las variables, esto es e a la x que multiplica coseno de x, menos la integral de menos seno de x e elevado a la x de x, menos con menos se puede escribir como un signo positivo, y tenemos que nuevamente integrar por partes la integral que nos ha quedado. Para utilizar nuevas variables y no las mismas u y b, voy a utilizar ahora m y el diferencial de n. M va a ser la función trigonométrica seno y el diferencial de n, el exponencial de x por el diferencial de x. Derivamos m con respecto a x y esto es coseno de x por el diferencial de x. Ahora tomamos la integral del diferencial de n y es simplemente el exponencial de x. Reemplazamos los valores que tenemos ahí en la integral. Tenemos aquí e a la x por coseno de x más, multiplicamos m por n, esto es e a la x multiplicado por seno de x, y restamos la integral
de e a la x por coseno de x y multiplicado por el diferencial de x. Si no perdemos de vista lo que hemos estado desarrollando, sabemos que de este lado esto es e a la x por coseno de x. Comparando ambos términos, vemos que son el mismo, por lo tanto podemos pasar esta integral al otro lado a sumar. Tenemos dos veces la integral de e a la x por coseno de x diferencial de x, que es igual a esta expresión, de la cual podemos extraer un factor común, que es e a la x. Si hacemos eso, nos queda entre paréntesis coseno de x más seno de x. Notemos que esta integral es indefinida, por lo tanto debemos de sumar una constante. Finalmente tenemos que dividir para 2 la expresión que tenemos en el lado derecho. Por lo tanto, la integral e a la x de coseno de x diferencial de x es e a la x por coseno de x que suma a seno de x más la constante, todo eso dividido para 2. Y hemos terminado la integral. Ahora, chicos, vamos a resolver la pregunta número 4 del cuestionario 12. Tenemos que resolver esta integral mediante integración por partes, pero antes tenemos que hacer una sustitución dentro de la integral. La sustitución la vamos a hacer en la parte interna del ángulo, ¿sí? Así que a esa parte interna del ángulo del seno la vamos a llamar u, ¿sí? U va a ser logaritmo natural de x y vamos a derivar esta expresión. Eso es de u igual a 1 sobre x por dx, ¿sí? Antes de hacer el cambio vamos a despejar el diferencial de x. Eso es simplemente x por du, ¿sí? Y vamos a escribirlo acá. Entonces nos quedaría seno de u, ¿sí? Ya que el logaritmo es u, y de x es x multiplicado por du. La nueva integral tiene variables mezcladas, x y u. Eso no puede pasar, tiene que tener únicamente una variable. Así como aquí, todas son x, acá todas deben ser u. El cambio que debemos hacer viene de un despeje de esta igualdad. Sabemos que el logaritmo natural es el logaritmo de base e de x, y eso es igual a u. Por lo tanto, x tiene que ser igual a e a la u, ¿sí? Donde e es la base, u el exponente y x, la parte interna del logaritmo, es el resultado de esta función exponencial. Reemplazamos ahí e a la u. Entonces tendríamos seno de u por e a la u de u. Hecho esto, ya podemos realizar la integración por partes. Entonces vamos a llamar a nuestras nuevas variables de integración, por ejemplo, r, ¿sí? Voy a llamar r a seno de u y voy a llamar s a e a la u de u. Mejor dicho, diferencial de s, ¿sí? Tenemos que escribir una variable y un diferencial. Ahora, antes de reemplazar, necesito tomar las derivadas. De r va a ser coseno de u, diferencial de u, y por otro lado, s va a ser el exponencial de u simplemente. Reemplazamos aquí en la integral y obtenemos lo siguiente. Tenemos que multiplicar r por s, eso es e a la u, seno de u, menos la integral de e a la u multiplicado por el coseno de u. Esta integral hay que resolverla nuevamente por integración por partes. Vamos a escoger otras variables para hacer nuestra integración por partes. Vamos a llamar a m coseno de u y diferencial de n e a la u de u. Derivamos, tendríamos dm es menos seno de u, diferencial de u, y n es el exponencial de u. Ahora, reemplazamos de acuerdo a la regla de integración por partes, y esto es e a la u
seno de u menos e a la u por coseno de u. ¿Sí? Recordemos que aquí hay que restar, pero con este menos va a hacerse positivo. Escribimos la integral de e a la u multiplicado por menos seno. Es decir, podríamos sacar ese signo fuera de la integral. Escribimos seno de u de u. No olvidemos de dónde proviene todo esto. Proviene de la integral de seno de u por e a la u de u. Si nos fijamos bien, tanto del lado izquierdo como del derecho, tenemos la misma integral con signos opuestos. Podemos pasar esta integral al otro lado. Entonces, 2 veces la integral de seno de u por e a la u de u es e a la u por seno de u menos coseno de u, si tomamos de factor común e a la u, y dado que es una integral indefinida, sumamos una constante. Despejamos el 2 hacia el otro lado, y tenemos que la integral de seno de u por e a la u de u es e a la u por seno de u menos coseno de u sobre 2, ¿sí? Y aquí también aparece la constante. Recordemos también que esta expresión era simplemente la integral de aquí, ¿sí? Dado que la integral desde la que partimos depende de x, tenemos que reemplazar las u's por la variable correspondiente en x. U era logaritmo de x, así que tenemos que hacer ese cambio. Por lo tanto, escribiremos e elevado al logaritmo natural de x por seno del logaritmo natural de x menos coseno del logaritmo natural de x más c, y todo esto dividido para 2, ¿sí? Esta expresión de aquí, por propiedades, se puede escribir también de otra manera. Tenemos que recordar que e elevado al logaritmo natural de algún número es igual a ese número. Aquí tenemos que e elevado al logaritmo natural de x, de acuerdo a esta expresión, tendría que ser nada más x. Colocamos eso aquí y el problema finalmente queda resuelto. Multiplicamos a x por el seno del logaritmo natural de x menos el coseno del logaritmo natural de x, sumamos la constante y dividimos todo para 2. De esa manera hemos encontrado el resultado de la integral correspondiente del seno del logaritmo natural de x. Continuamos resolviendo problemas sobre integración por partes. Ahora vamos a extraer la sustitución de este exponencial, pero antes tenemos que realizar un cambio de variable. El cambio de variable adecuado que debemos hacer aquí lo vamos a efectuar sobre la raíz, que es el exponente del número de Euler. Es decir, la raíz de 3s más 9 lo vamos a cambiar por una nueva variable, llamémosla m, y vamos a derivarlo. Entonces tenemos que el diferencial de m es 3 sobre 2 raíz de 3s más 9, ¿sí? He efectuado directamente el cálculo de esa derivada y vamos a reemplazarlo ahí. Pero antes tenemos que despejar también el diferencial de s. De s es 2 multiplicado por 3s más 9 sobre 3 por el diferencial de m, ¿sí? Recordemos que m es de esta raíz, así que podríamos escribir esto como 2/3 de m y lo reemplazamos en la integral. Entonces tendré lo siguiente: e elevado a la m por 2/3 de m diferencial de m. El 2/3 lo puedo sacar fuera de la integral y escribimos m por e a la m de m, ¿sí? Esta parte de aquí la vamos a resolver mediante la integración por partes. Entonces voy a tomar como variable u
a la letra m y como diferencial de b al exponencial y el diferencial de m. Tomamos la derivada de u, esto es diferencial de m, luego integrando el diferencial de b, tenemos que nos queda únicamente el exponencial de m. Reemplazamos en nuestra integral de acuerdo a la regla de integración por partes. Vamos a abrir unas llaves y colocamos el producto de u por b, eso es m que multiplica a e a la m menos la integral de b multiplicado por du, eso es e a la m diferencial de m. Hecho esto, nada más multiplicamos 2/3 por esta expresión y sacamos la integral del exponencial. Tendríamos 2/3 de m e a la m menos 2/3 de e a la m también, que es la integral que tenemos aquí, más una constante, dado que la integral es indefinida. Luego tenemos que recordar que m es la raíz de 3d más 9. Esto lo reemplazamos aquí y de esa manera habríamos terminado el problema. M viene representado por la raíz de 3d más 9 por e a la raíz de 3s más 9 menos 2/3 por e elevado a la raíz de 3s más 9 más una constante. Si queremos hacer algo adicional, notemos que de este par de números tenemos una parte común, que es el exponencial, ¿sí? Entonces podríamos escribir esto como un factor común y además notemos que también como parte común tenemos el número 2/3. De esa manera tendríamos 2/3 de e elevado a 3s más 9 que multiplica a la raíz de 3s más 9 menos 1 y sumado a la constante de integración. De esa manera hemos resuelto completamente el ejercicio.